por los más pequeños, por una salud digna para los más, como repito, para los más pequeños que tenemos en casa. Y sobre todo en una materia que ustedes habrán visto que en las últimas semanas y en los últimos meses, gracias a su lucha, se le está dando más repercusión y yo vuelvo a tener el placer de conversar con él, porque no queremos que esto se quede ahí, en el tintero, sino que se siga luchando. Lo tenemos como invitado también porque justamente este domingo hay una manifestación y quería tenerlo como invitado días antes para que la gente, a veces si lo adelantamos un par de semanas se nos va olvidando, pero esta noche vamos a entrar en la materia. Les estoy hablando de Carlos Lodo, oncohematólogo del materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria, y es un hombre que está luchando desde hace muchísimos años por la torre infantil, esa torre que le va a dar los medios, pero sobre todo la infraestructura necesaria para tratar a niños con cáncer. Algo que se nos ha ido en el tintero, se nos ha ido con los políticos, se les ha ido quedando ahí en los archivos, van poniendo archivos encima, van poniendo carpetitas encima y han dejado de lado a él como profesional y sobre todo a los familiares y a los más pequeños sin esa infraestructura que es necesaria. No es un capricho de un médico, no es un capricho de nadie, sino es un capricho, una necesidad de esas familias y de esos niños. Sin más, para no aburrirles y para entrar en materia, le damos la bienvenida. Buenas noches a Carlos. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo. Para empezar, ¿por qué esta necesidad? ¿Por qué esta lucha de esa torre infantil que no llega? De la torre infantil y de la rehabilitación de un edificio que lleva ya 40 años. Como tú bien sabes, se inauguró en 1982, fue testigo de la construcción de un macrohospital, el doctor Negrín, y la renovación incluso de su compañero de al lado, del Hospital Insular. Y el materno pues se empezó a renovar en el 2005, por ahí, 2004, pero se empezó por la zona del edificio del mar, que es la zona de consultas y laboratorios. Después, desgraciadamente, vino la crisis y se quedó parado la zona de hospitalización, que está exactamente igual de cuando se construyó en el 82. Para ver niños, actualmente es un problema que existe en este país, que no existen especialidades pediátricas. Entonces, se supone que si un MIR, y esto lo saben muchos médicos generales, o a lo mejor no, que yo se los explico, se presenta para hacer endocrino, cardiología, hematología, la mayor parte de las veces estudia en un hospital de adultos y el calendario rotacional no pasa por estudiar niños. Entonces, claro, se forman los especialistas en este país, pero para mayores de 15 años. ¿Qué pasa? Que los pediatras, entonces, en el último año de residencia cogen esa especialidad, la especialidad que ellos crean, sin estar aprobada por el Ministerio de Educación y Ciencia, y hacen lo que ellos dicen una subespecialidad para ver esos niños. Ellos nunca, la hematología es una especialidad muy extensa, porque tiene su parte de laboratorio, inmunología, banco de sangre, clínica, y no es una especialidad que ellos pueden hacer en un año o en menos. Entonces, yo cuando hice la especialidad en el Ramón y Cajal de Madrid, yo me acuerdo que yo cambié el calendario rotacional para irme enfrente a La Paz y empollarme toda la patología infantil, pero fue por mi cuenta, ojo, que eso es una cosa que yo quiero decirle a los residentes. Ustedes tienen que pedirle al jefe de rotación que por favor les enseñe también la parte infantil de su especialidad, y actualmente esto no se está haciendo. De hecho, las especialidades de residentes, de adultos del Negrín o del Insular, tú no lo verás rotar por el materno infantil. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 92 me llamaron a mí como hematólogo para ver, para ver niños, ¿no? Para ver la patología infanto-juvenil de mi especialidad, y a mí me encantó la idea. Yo estaba trabajando en ese entonces en Jerez de la Frontera, viendo adultos y niños, y me gustó la idea y vine para acá en el 92, hace 30 años efectivamente. Entonces yo he preguntado por ahí si hay algún hematólogo dedicado exclusivamente a la patología infanto-juvenil de la especialidad, y la mayoría están todos viendo adultos a nivel nacional, entonces no hay nadie tan longevo en activo como yo. Y justamente cuando llegas aquí estamos hablando, y ya llevaba solo 10 años hecho la estructura, lo que es el edificio del materno, entre comillas decente, todo bien, pero has estado 92, 2002, 2012, 2022, 30 años dentro en donde no has visto ningún tipo de mejora. ¿Cuál es la situación
en la que se encuentra el materno actualmente, sobre todo esa planta que tú, en la que trabajas con niños, estamos hablando con temas de oncología, ¿cómo está? Para que la gente se haga una idea, porque a lo mejor si no tienes un niño con esa enfermedad o esa patología, no va a pisar esa planta, pero da igual, aunque pise cualquier planta de materno, están todas iguales. Nos podemos hacer una idea de cómo se encuentran las plantas. ¿Cómo se encuentra tu planta actualmente? ¿Y qué demandas has pedido durante estos 30 años? ¿Y qué se te ha dado y qué no se te ha dado para dentro de las limitaciones que tienes dentro de la infraestructura del materno, puedes llevar a cabo tu labor? Mira, yo cuando llegué en el 92 me encontré con un chiringuito. Era dos habitaciones donde teníamos pues para poner 2 camas nada más, un office y la parte de donde estaban las enfermeras y tal. Y ese mismo año yo dije, pero ¿esto qué es? Ten en cuenta una cosa, que el materno infantil se abrió en el 82 para una edad listón infantil de 7 años. De hecho, la estructura que tiene ahora actualmente está muy relacionada con esa edad. Pero cuando llegué en el 92, el listón de edad ya llegaba a los 13 años, casi el doble. Entonces teníamos muchos pacientes y claro, en ese chiringuito no cabían. Yo me acuerdo que iba por todas las plantas, donde tenía en la tercera pues uno, en la cuarta otro, y así todos desperdigados por el materno. Y en ese año pedimos una unidad. Me acuerdo que también tuvimos un montón de problemas para que nos la abrieran y al final, pues gracias a la presión de los padres, las amenazas de los padres, al final se consiguió. Y esa es la unidad en la que estamos actualmente. ¿Vale? Entonces, esa unidad me acuerdo que estaba destinada a medicina interna, ¿no? Me acuerdo en aquel entonces, pero nos la abrieron para nosotros. Durante estos 30 años que he estado en esa unidad, pues lógicamente pues, se ha ido deteriorando, porque son los mismos materiales, o sea, me la dieron sobre los mismos materiales ya que estaban construidos desde el 82, tanto a nivel de ingeniería, obra ingeniería como arquitectónico, ¿no? Y las habitaciones con los mismos metros cuadrados, ¿no? Y claro, durante todos estos años yo me tuve que llevar a los niños en 3 ocasiones a otras plantas más superiores porque se rompían las cañerías, había pues los baños un desastre, o sea, había muchos problemas, lógicamente, a medida que pasaban los años pues se iban rompiendo las cosas. Y yo me negué a poner quimioterapia ahí porque ten en cuenta una cosa, que yo inmunodeprimo a los pacientes cuando pongo quimioterapia. Y uno de los principales motivos que tengo yo para empezar un tratamiento, ¿no? Sería ponerlo en las condiciones más adecuadas. Yo no podría poner un tratamiento inmunosupresor en una posilga. Eso sería negligencia de mi parte. ¿Por qué? Porque los niños se me infectan y se me pueden morir. Y por eso me negué en 3 ocasiones a seguir poniendo la quimio ahí. Y dentro de las unidades del materno infantil, la más renovada ha sido la mía, porque me negué. Mis compañeros pediatras no, mis compañeros pediatras de la tercera, de la cuarta, de la quinta, siguen con la misma estructura ingeniera y arquitectónica que desde el 82. Por lo menos la mía está un poco más apañada, pero se ha quedado obsoleta ya por el paso de los años, porque son los mismos metros cuadrados, la misma superficie en metros cuadrados de las habitaciones, donde no caben 2 camas grandes, que hoy en día un niño de 14 años, 15 años, a veces son unos látigos que miden 2 metros de alto. Sí, sí. Yo tengo uno que juega en el Gran Canaria, ¿no? Y una cama grande a veces tienen que dormir con los pies encogidos, porque no caben. O sea, que ya la altura de los niños no tiene nada que ver de hace 30 años como la de ahora, ¿no? Entonces, se quedan pequeñas las habitaciones. A pesar de que están renovadas, se queda pequeña. Estamos hablando, y yo le estaba dando vueltas ahora, estás hablando de apaños. Son tapar agujeritos para, como digo yo, tapar agujeritos para callarte un poquitito. Para que no eso, vas tirando con lo que te voy dando, poquito a poquito. Eso parece que estás mendigando y estamos hablando de salud de personas y de niños en este caso. Estamos hablando de esos apaños y estamos hablando de 30 años. 30 años que políticamente hablando ha pasado 20.000 personas por sanidad, 20.000 políticos por instituciones, etcétera, etcétera. Ninguno, es que ya en su momento lo hablamos, hubieron unos cuantos que sí, que se cambia la legislatura y nada, pero en 30 años nadie, ya se llame políticamente presidente del gobierno, se llame consejero de sanidad, se llame como se llame, nadie se ha dignado a pasar, informarse, sentarse con familiares para decir, es que estamos hablando de 30 años, nadie en 30 años ha sido consciente de esa situación.
Está claro que no, porque de hecho en el 2015 yo empecé todo esto porque ya llevamos 25 años con esa unidad abierta. De hecho, en la foto que tú tienes ahí, yo salgo con la 5 y 2. Y en esa foto tenía menos canas que ahora, ¿no? Y claro, ya empezamos a pedir la unidad. Y en el 2016, el consejero que estaba entonces, exactamente no me acuerdo del nombre, nos dio permiso porque en el 2016 elaboramos un plano nuevo de una nueva unidad, porque ya efectivamente ya me había llevado 3 veces, como dije antes, a los niños a otras unidades y lo que tú dices eran solo apaños, y que luego al final acababan rompiéndose. De hecho, este verano se rompió otra vez la unidad. Entonces elaboramos un plano precioso, 3 veces más grande de la unidad actual en cuanto a metros cuadrados, con todos los adelantos técnicos, según los estándares europeos de plantas de oncohematología, con toda la ordenanza de estos estándares. Y en el 2016 tuvimos el permiso del consejero de entonces para construirla, sin problema ninguno. Solo nos faltaba buscarle un sitio en el materno. ¿Qué pasó? 2017 cambio de gobierno. Y en el 2017 nos reunieron allí para informarnos, ¿no? El consejero de entonces. Y ese consejero nos dijo que no nos iba a hacer la unidad. Entonces nos quitó el caramelo de la boca. Y fue cuando nos dijo que iba a hacer algo mejor. Una gran torre infantil, o sea que estamos hablando del 2017, que albergaría no solamente nuestra unidad, sino todas las demás unidades pediátricas, preescolares, escolares, infecciosas, rehabilitación que sigue en el militar, cirugía infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tardaría 3 o 4 años, ¿no? Claro, nosotros nos quedamos así un poquito porque claro, ya teníamos prácticamente el permiso del anterior y ahora tenemos que esperar 3 o 4 años, ¿no? Bueno, pues todavía seguimos esperando. No hay torre y tampoco rehabilitación del materno. Vamos a por qué. Cuando ya cansado, porque lo que decimos son 30 años de lucha, no cansado porque tú no te has cansado, yo sé que estás en la lucha y vas a seguir hasta el final, aunque no estés ejerciendo, ya con él lo hablamos, que vas a seguir dándole voz a estos pequeños. ¿Qué te llevó ya de lleno al 100%? Ya no digo con anterioridad no lo hiciera al 100%, pero es que ahora estás dando más y más y más, incluso tu vida personal, tu tiempo libre, todo por esto. ¿Qué te llevó ya a decir, sí o sí, tengo que conseguirla como sea, que lleva a embarcarte en esto, en medios, en prensa, en que incluso Parlamento Europeo, que lo hemos hablado en su momento, etcétera? ¿Qué te llevó ya de ese agotamiento que tienes ya físico y mental de decir, y ver, perdonando la expresión, y tengo que ser duro y claro, ver morir niños por incompetencia política? Lo siento mucho, no es competencia sanitaria, porque este hombre está haciendo lo imposible y más, y ya después hablaremos también, porque justamente lo hablamos también en su momento. Hay una planta, unos quirófanos, unas infraestructuras en el Negrín y tenemos que trasladar a los niños fuera, que también, que la gente lo sepa también, que hay una historia también por ahí, tenemos medios aquí, tenemos que mandar a nuestros niños fuera por todo lo que hay. ¿Qué te llevó ya a decir, sí o sí, de alguna manera de conseguirlo? Me meto en medios, me meto en cualquier berenjenal, como digo yo, meternos en el barro de verdad. ¿Qué te llevó a ya decir, tengo que conseguirlo como sea? Hombre, yo creo que también por mi personalidad. Yo todas las cosas que me propongo, hasta ahora las he conseguido. Y en este asunto es parte de mi trabajo, Vidal, porque es que es la parte más importante, ¿no? Que mis niños tengan las mejores condiciones dentro del hospital, no solamente físicas, sino que también influye mucho en el tema psicológico del niño. Tú no puedes tener a un niño inmunocomprometido al que le pones quimioterapia encerrado un mes en una habitación de aislamiento, como muchas veces lo tengo yo, sin vista, con las ventanas selladas, parece que está peor que en una cárcel, ¿no? Entonces, todo esto, por motivos personales, pues me ha hecho pues seguir en la lucha, y porque me da mucha rabia, ¿no?, de que algo tan importante como es la salud, los derechos a la salud de los sin voz, como ya te dije un día, que son los infantes, los que no tienen voz, según viene del latín, ¿no? Y la palabra infancia, los que no tienen voz, los que no hablan. Si nosotros no hablamos por ellos, y con una Carta Europea de Derechos del Niño Hospitalizado que salió el 13 de mayo de 1986, donde pone 23 artículos claros, ¿cómo es posible que todo el mundo, todas nuestras autoridades sanitarias se lo estén saltando a la torera? No solamente de esta comunidad, también en muchas comunidades de este país.
Nosotros estamos hablando solamente de uno de los artículos de esos 23, que es que las condiciones de habitabilidad sean las más idóneas, que es una cosa obvia, lógico. Pero hay otros 22 que también se están saltando a la torera, ¿no? No está recomendado que los niños estén ingresando en hospitales de adultos hasta los 18 años, según la carta. Y aquí encima que tenemos materno-infantil, a partir de los 15 años ya tienen que ir al Negrín o al Insular. Y ya no te digo la provincia de Tenerife, que no tiene materno-infantil. Y si hablamos de las islas pequeñas, pues lo ponemos. El Imagínate. traslado y todas esas historias, Por eso. también hablamos de eso. Exacto. Ellos no tienen hospital materno-infantil, nosotros somos el centro de referencia, el único materno-infantil que hay en todas las islas. Y bueno, todo esto pues ha sido porque yo lo considero parte de mi trabajo, conseguir las mejores condiciones para que los niños reciban un tratamiento, ¿no? Y deberían de tener este pensamiento todos mis compañeros médicos, ¿eh? Y aparte de esto, desde el 2015 yo tenía la ayuda de dos niñas muy lindas, Lucía y Estefanía, que me ayudaron a pedir la unidad de oncomatología. Y el día ese de la reunión, donde estaba el consejero del 2017, cuando dijo que la torre infantil iba a tardar 3 o 4 años, ellas me miraron, porque yo sabía que ellas tenían una enfermedad oncomatológica grave, y ellas también, y nos miramos en silencio. Y a pesar de eso, de que sabían que 3 años era mucho tiempo y que no iban a llegar, dijeron que sí, que esperarían, por los demás niños, que también se merecían unas buenas condiciones de hospitalización. Eso es lo que se llama hoy en día empatía. O sea, tener un pedazo de corazón, dos niñas que están en la flor de la vida y que piensan antes en los demás que en sí mismos. Eso es lo más bonito que puede transmitir una persona. Esa empatía que cada vez se pierde más, y en mi profesión más, y lo voy notando, ¿no? Bueno, pues estas niñas, 2 años después de esa reunión, pasaron al otro lado. Las engañaron, porque todavía no tenemos torre. Estamos en el 2022, eso fue en el 2017. Nos engañaron, porque también había muchos padres que perdieron a sus hijos en este trayecto, en esa reunión. Por eso mismo, yo sigo en la lucha, por ellas dos, por todos los que están en el otro lado y que nos están mirando desde arriba. Estamos hablando de que no te acordabas, Baltar, lo que el consejero que no te acordaba. No. El anterior. El anterior a Baltar, que ese fue el que nos concedió el permiso para la unidad de Baltar fue que en oncomatología. el 2017 Y dijo, nos dijo que lo de sí, la sí, torre. Lo de la torre. Eso, vale. Eso es lo que queríamos, que fue justamente cuando estaban las niñas. Exacto. Que les prometió eso y que fue cuando lo que dices tú, que ellas se sintieron con esa satisfacción. Para que la gente, y tú lo has dicho, no solo ha sido esas dos niñas, estamos hablando de que en 30 años, por desgracia, se han ido muchos niños. Estamos hablando de niños de menos de 15 años, estamos hablando. Sí, sí. Y de hecho había padres que también lucharon conmigo, vamos, a capa y a espada al lado, y que no han podido, y yo le doy un saludo con mucho cariño desde aquí, perdieron a su hijo en estos años y estaban a mi lado siempre como las dos niñas y no han podido seguir la lucha. Y yo los entiendo perfectamente. Y justamente es lo que dices, estamos hablando de toda esa historia de esos niños que perdemos y lo que decíamos. Estamos luchando por una sanidad y es lo que está pasando, y no sé qué está pasando ahora en la actualidad. No sé si hay gente dando más, como tú, dando más gritos, dando más voces, dando más repercusión a la sanidad. No solo tú luchando por tu parte, sino que ahora está todo el mundo saliendo a manifestarse. Pero lo que dices tú, también me sorprende que salga un grupo a manifestarse, pero hay otros que nada, que ni se inmuta. Es una sensación súper extraña. Se supone que están pasando por la misma situación. ¿Qué pasa? No son empáticos, no tienen ese lado humano, o lo que hablamos en su momento, ya no hay vocación sanitaria, ya no hay vocación por... O vas a cumplir con tu trabajo, tu jornada laboral, te vas para casa y te despreocupas. Exacto. ¿Dónde está la empatía, esa vocación, esa necesidad de ayudar, de cuidar? Porque se supone que tú tienes un juramento hipocrático. Es eso. Has hecho un juramento hipocrático, es lo que yo le digo. Yo no he tenido apoyo por parte de, ni siquiera con un comunicado, como yo lo llamé un día, del presidente del Colegio de Médicos, por ejemplo, o del presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Ni un comunicado ni nada. Yo no sé si vendrán a la manifestación, pero a mí me da igual.
allá ellos y su conciencia, pero yo hablé con ellos y les dije, vamos a ver, todos somos médicos, todos hemos hecho un juramento hipocrático en defensa de la vida y de la salud. Y esto es un atropello, ustedes lo saben perfectamente. Y ellos están de acuerdo conmigo y me lo dicen a la cara, me dicen, no, sí, estamos de acuerdo con lo que haces y tal. Digo, pues vale, pues vengan conmigo y apóyenme. Pues no, no tengo apoyo de ellos. Lo sorprendente es que de los que en teoría, como bien dices tú, son profesionales, son sanitarios, no tengan ese apoyo y que tengan que salir unos padres que a veces con miedo, con temor, con 20.000 historias, con sus circunstancias, porque muchos tienen sus circunstancias de que unos están luchando porque vivan sus hijos, otros están luchando porque sus hijos no se han ido, pero que no les vuelva a pasar a otra familia, que sean los que tengan que dar la cara, que sean los que tengan que luchar por unos derechos básicos, sencillos, que están a la mano, que nos gastamos dinerales en otras tonterías que a veces no es necesario. No digo que no hagan falta muchas inversiones que hacen económicas en otras cosas, no digo que no, pero a veces hay que priorizar. A veces hay que ponerse en la piel y decir, coño, hace falta. Y una sensación también súper extraña, si no lo tienes en tu piel, o no te pasa a ti en tu entorno, no eres consciente. Eso es lo que está pasando. De hecho, es una cosa asombrosa, ¿no? Porque para mí, y yo creo que para todo el mundo, ¿no? Porque es una cosa natural desde mi punto de vista, defender la salud y la vida de tus hijos, para mí es la cosa más prioritaria del mundo. De hecho, tú verás que en el mismo reino animal, la leona, la loba, defienden a sus cachorros con uñas y dientes y dan su vida por ello. ¿Qué pasa con el ser humano aquí? Llevamos luchando 8 años por tener un hospital materno-infantil para nuestros niños, encima que son no solamente los más indefensos, sino también los enfermitos. Y no hacemos nada por ellos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde estamos llegando, no? Yo lo que te planteo es lo que dices tú, ¿hasta dónde está yendo la humanidad? Mira que lo he planteado y lo he planteado infinidad de veces, y ya no solo en temas sanitarios, sino en general. Se supone que el COVID nos iba a sacar ese lado humano cuando salíamos de la cápsula. Vamos a empatizar más, vamos a ver, la gente empezó yo para mí, todo para mí, y se han olvidado del lado humano. Pero después a la galería, sí, vamos a ser más sociales, no se ha visto. Pero también para que la gente sea consciente y también se entere. Me estás hablando de el mal estado en el que se encuentran tus unidades. Vamos a ser claros. ¿Dónde tratas a esos niños? Lo que hablamos con anterioridad. Tenemos infraestructura en el Negrín, pero como es para adultos, no podemos llevar a los niños. ¿Cómo haces malabares para que dentro de tus limitaciones esos niños reciban un trato y un tratamiento digno, decente, que no enfermen más de lo que ya están? ¿Y dónde hay que trasladar con riesgo a esos niños? Si tuviéramos unos niños con riesgo de que hay que tratarlos más, ¿dónde se están yendo esos niños a ser tratados? Para que la gente también se dé cuenta de dónde estamos invirtiendo un dinero que podemos haber invertido en las islas, que lo hablamos en su momento. ¿Dónde están yendo esos niños? ¿Y por qué no se puede usar el Negrín? Que lo tenemos aquí al lado. A ver, hasta ahora, pues, como te dije antes, la unidad nuestra es de las mejores que tiene el materno, porque yo me negué a poner los tratamientos y me la apañaron mejor en 3 ocasiones, ¿no? Para poner la quimioterapia en sí de una leucemia o de un tumor determinado, un cáncer, no hay ningún problema. En cuanto a quimioterapia sí, porque las habitaciones están bien adaptadas, bien puestas por si incluso para hacer incluso los trasplantes autólogos, que ahora diré la diferencia, ¿no? Y quimioterapias agresivas, ¿no? Por eso no hay ningún problema. El problema va bien de espacio, que a lo mejor 2 camas grandes no caben, ¿no? Y si tenemos muchos pacientes, no tenemos el suficiente espacio, ese es el problema. Pero en cuanto a poner el tratamiento, sí. Y eso quiero tranquilizar a la población en ese aspecto, porque aquí nos vienen también pacientes de otras islas, incluso hasta de Tenerife, ¿no? Como centro de referencia para la hematología y la patología oncológica. El planteamiento que tú dices es el tema del trasplante. El trasplante hay 2 tipos, el autólogo, que es el trasplante de tu propia médula ósea, y el trasplante halogénico, que es el trasplante de la médula ósea de un donante, que te da un donante.
El trasplante autólogo yo lo estoy haciendo desde que llegué aquí, desde el 92. Se usa fundamentalmente en pacientes que no tienen afectada la médula ósea. Entonces, ¿qué hago yo? Les traigo previamente esa médula ósea, la congelo y luego le doy, por ejemplo, a un rhabdomiosarcoma, a un neuroblastoma, sobre todo cánceres que no han afectado la médula ósea, le damos el cañazo padre, que es una quimioterapia tan agresiva que le funde todo, la médula, de tal manera que si no le pones otra vez la médula que le has sacado previamente, pues el paciente no puede recuperarla por sí mismo. Ese es el trasplante autólogo. Y el trasplante alogénico es lo mismo, con la misma quimioterapia agresiva, pero se utiliza más en el caso de las leucemias. ¿Por qué? Porque la médula ósea en el paciente es muy difícil de limpiar al 100%, porque la médula ósea es la que está afectada en la leucemia, no en un cáncer o un tumor, ¿no? Entonces para eso necesitamos meterle el cañazo definitivo de una quimioterapia muy agresiva y luego le damos la médula a un donante. ¿Eso qué lleva? Que necesitas unas condiciones diferentes a una simple habitación como en el autólogo, bien aislada, de aislamiento y bien desinfectada. Necesitas una habitación preparadísima desde el punto de vista de cámara, precámara, para desvestirse, ponerse todos los EPI, bata, gorro, calza. Luego dentro del paciente tiene que estar en una cámara de presión positiva, que es una forma de evitar que los gérmenes puedan invadirlo. O sea, tienen que estar en unas condiciones diferentes el halogénico, porque es muy agresivo. Sobre todo a nivel cutáneo, se infectan mucho. Y eso no lo puedo hacer aquí. Para eso necesitaría que me hicieran la nueva unidad, porque ya estaban diseñadas esas habitaciones, según los estándares europeos. Ya las tengo todas diseñadas. Mientras tanto, ¿esto se puede hacer en el Negrín? Sí, pero para mayores de 15 años. Porque lo que comentábamos antes de las especialidades, ellos tratan solo adultos. Y son hematólogos como yo. Que es una cosa que no entiendo, cómo no se ofrece el mismo tratamiento a todas las edades. Y yo he hablado con ellos, dicen, mira, cuando tengamos la unidad nueva, en vez de estar enviándolos a Vallebrón, Barcelona o al Niño Jesús de Madrid, con el consiguiente trasiego que supone para la familia, para el no estar arropado por la familia aquí, en una ciudad extraña, el colegio del niño, el trabajo de los padres, etcétera, etcétera, que a veces se han pegado hasta un año, en Madrid o en Barcelona, pues hacerlo como una unidad conjunta. Ustedes tratan a los adultos y yo trato a los niños aquí. Pero claro, si no me hacen la unidad nueva, no puedo hacerlo. Estamos hablando de esos traslados, hablamos económicamente. Ahora, has hecho mención, y quiero saberlo, en cuanto a la donación de médula. ¿La sociedad está consciente de ese tipo de donaciones? O está el típico donante de sangre y tal. La gente, en cuanto a este criterio de donación, lo que hablamos antes de humanidad, ¿es consciente? ¿Hay donantes? ¿No hay donantes? ¿Cómo está esa sensación? Porque a veces vemos a padres buscamos donantes de... Vamos a ver, el trasplante de médula ósea es como donar sangre, es lo mismo. No te vamos a quitar ningún órgano. Que me acuerdo una vez en una revista del Corazón ponía trasplante de médula espinal. Dice, pero ¿cómo vamos a quitarte la médula espinal? Entonces te dejamos tetrapléjico. O sea, un desastre. Un desconocimiento. Desconocimiento total. Es médula ósea, que es donde se forman las células de la sangre. Y eso es una cosa que muchas veces pues, la gente no entendía, ¿no? Y ahora, actualmente es mucho más sencillo, porque antes, claro, tenías que pasar por quirófano, anestesia, riesgo, alergias y todo esto, ¿no? Incomodidad. Y ahora no, ahora te conectamos a una máquina, te sacamos sangre por ahí, como cuando, no sé si mucha gente ha donado plaquetas, seguramente sabe lo que es donar plaquetas, que es conectarte a una máquina, se te pincha en una venita, la sangre va a la máquina, se da botón, plaqueta, se quedan las plaquetas y luego te vuelve lo demás. Pues la donación de médula es lo mismo, pero en vez de darle al botón de plaqueta, le das al botón de células madre. Y entonces a través de las células madre también me sirve eso para donar la médula. Yo, para que la gente, aparte de ser donante de sangre, soy donante de médula. Hace 3 años y medio también salió eso. Yo no pierdo nada en eso, soy donante de sangre hace un montón de años y también de donante de médula. Lo que dices tú, es que es el desconocimiento que tiene, lo que dices tú. Hay médula ósea, no... Bueno, yo he explicado, perdona, la segunda fase. Claro, el procedimiento de cuando a ti te extraen la médula, ¿no? Al donante. Pero la primera fase sería cómo hacerse donante, lo que tú dices. Y donante es simplemente
es sacarte un análisis de sangre, ¿En serio? un tubito, y ahí lo que se hace en el laboratorio de inmunología del doctor Negrín, que es el que hace todo el estudio, del sistema HLA, para que lo entiendan los telespectadores. Es como el DNI de tu célula. Si tienes un número y unas letras. Y eso pues va a un banco de datos, el de la fundación, el de aquí, de la Fundación Da Silva, luego va a la Fundación Carreras de Barcelona y a través de la Fundación Carreras de Barcelona se extiende por todo el mundo. Entonces todos los bancos de médula están todos interconectados, que no sé que tengan la médula ahí congelada, no, son los datos esos del ordenador de ese DNI tuyo celular inmunológico que se llama. Y que bueno, y si un día pues resulta que aparece un paciente que coincide, son 10 números, entre letras y números son 10. Si coincide el del paciente 10 con un donante que tiene 10, por ejemplo yo soy donante de toda la vida, todavía no me han llamado, entonces te van a llamar en ese momento y dicen, mira, hay un paciente con leucemia, quiere donar la médula, y entonces aplicamos el procedimiento que expliqué antes, ¿no? Sí, a mí lo mismo, yo también estoy registrado y por eso cuando veo informando, ahí tenía yo la duda, como veo eso, lo que hice, solicitando médula y tal, a veces me sorprende y decir, coño, no está donando, pero es verdad, hay un banco, pero como no coincide, y también una sensación súper extraña, no son compatibles, pues como dices tú, la base de datos no son compatibles muchas veces los padres con los hijos. Hombre, cuando hablamos de genética, yo solo he tenido un caso, y era un caso de una familia gitana, que sabes que ellos muchas veces se casan entre primos y todo eso. Entonces, casualmente, el hijo tuvo los 10 antígenos exactamente igual que el padre. Pero claro, lo lógico y lo más natural es que tú des el 50% de esos números y tu mujer, la madre, dé el 50%. Y entonces eso se une en el niño. O sea que tú eres un 50% compatible con tu hijo habitualmente. Una sensación súper extraña. Aparte de lo que hablamos antes, ¿de cuál porcentaje de niños estamos hablando? Porque sabemos que la sociedad avanza y cada 2 por 3 escuchamos mujer, hombre con cáncer, niño con cáncer. Es una situación súper extraña, parece como que era más vox populi. Antiguamente existían muchos, pero como no estaba esa repercusión, o a veces lo que hacemos por vergüenza, por miedo de los estigmas, de que te juzguen, tienes cáncer, que tienes esta. ¿De qué porcentaje ahora mismo estamos hablando de la sociedad canaria, en este caso que es la que tú controlas, de niños en esta situación? ¿Qué porcentaje podemos ver? ¿Cuántos niños tienes en la actualidad tratando? Que se pueda, para que la gente se haga consciente de si no, tantos niños hay en esta situación, porque a veces, te digo, si no se informa, a veces somos desconocedores, igual que lo que vamos a hablar ahora de la médula. Si no se habla claro, a veces somos desconocedores de que hay muchísimas situaciones y no nos damos cuenta. Sí, es que depende, ¿no? No hay una estadística clara aquí en Canarias, ¿no? Eso debería de existir un estudio, ¿no? más concienzudo, ¿no? Yo te puedo hablar, pues bueno, que casos nuevos al año de leucemia o linfomas, pues pueden haber entre 7 u 8 casos nuevos, ¿vale? Luego de cáncer, de tipo cáncer oncológico y todo esto pueden llegar pues a 15 o 20, pero al año pues podemos tener alrededor de los 50, ¿no? Más o menos. Y los casos nuevos. Casos nuevos, pero hay muchos que están durante mucho tiempo tratándose. Claro, la leucemia tarda 3 años y pueden recaer, y si recaen tienes que estar otros 3 años más, aparte de hacer el trasplante de médula. Y se aguanta. Yo lo que digo es esa sensación, lo que dices tú, a veces cuando ya los tratas, los deja cao. Una sensación parece a veces preferible que tener una paliza a estar en esa sensación, porque de la paliza te recuperas, pero es una sensación súper extraña de su cuerpo, cómo se readapta a esas nuevas, También depende del tipo de leucemia. La gente que se cree que la leucemia es única, y no, la leucemia son muchos tipos. Dentro de la leucemia, los dos tipos más importantes son linfoblástica y mieloblástica, ¿no? La linfoblástica es la más frecuente en los niños y en teoría es la que se trata, el 80 o 90% se cura con quimioterapia. Lo que pasa es que es un tratamiento que dura a lo largo de 3 años. No quiere decir que estén los 3 años ingresados en el hospital. Ingresan el primer año y bueno, y se van a casa, ingresan a ponerse ciclos y tal, y luego alrededor de 2 años están con un tratamiento oral y hacen una vida normal. Y sin embargo la aceptan bien. O sea, tú verás a los niños corriendo por los pasillos con quimioterapia.
Además, se ponen a veces en el palo del suero y lo utilizan de patineta. Y sin embargo, la mieloblástica es un tratamiento más fuerte porque es una leucemia más agresiva en los niños, que el pronóstico disminuye de un 90%, pues un 70%, tampoco mucho, la mayoría se están curando también, pero la quimioterapia es mucho más agresiva y no dura 3 años, hay que hacerlo todo con o sin trasplante en alrededor de 8 meses. Y eso sí que tumba un poquito más a los niños, porque es más agresiva. Y ya el colmo de la agresividad es el trasplante de médula. El trasplante de médula no significa que yo le saque la médula a un donante y se lo ponga al niño, no. Le tengo que meter previamente, antes de ponerle la médula, una dosis de quimioterapia tan agresiva que le funda la suya. Entonces, claro, tiene muchas veces muchas más complicaciones que una quimioterapia más suave, ¿no? Como la de la linfoblástica. Y estamos hablando ya en Canarias, lleva desde el 92, pero lleva mucho más. ¿Cómo a veces nos sorprendemos, avanza la ciencia, avanza todo, de los inicios? Que empezabas a tratar a esos niños y dices, ¿cómo los trato? A veces porque hay esa sensación de cuando empieza, de si va avanzando por aquí. ¿Cómo ha avanzado ese tipo de tratamiento justamente, como bien dices? Estás tratando a unos niños que son más propensos a caer más rendidos o más débiles. ¿Cómo ha avanzado la ciencia en cuanto al tratamiento oncológico infantil? Para nosotros podemos por lo menos apaciguar y calmar a los padres que se puedan ver en esta situación, de decirle, hay opciones de que... Sí, no, que estén tranquilos, que hay opciones. Es más, siempre les digo desde el primer día que no les informo mucho por el tema de la empatía, ¿no? En esta profesión hay muchos médicos que de entrada quieren decirle a un papá, a una mamá que ya acaba de recibir la peor noticia del mundo, ¿no? Que su hijo tiene un cáncer o tiene leucemia, le quieren explicar el primer día todo, y yo sé que el padre no me está escuchando, ni la mamá. Y yo siempre les digo desde el primer día, que eso es lo que se llama empatía, ¿no? Ponerme en el sitio de hacer, porque yo sé lo que ella quiere oír, y el papá sé lo que quiere oír. ¿Qué es lo que quiere oír? Que su hijo se va a salvar. No quiere hablar ni de trasplante, ni de quimioterapia, ni todos esos rollos. Es lo único que quiere oír ese día. Y yo siempre le digo lo que te he dicho ahora, el 90% se te va a curar, así que estate tranquila. Eso es lo primero. Los adelantos quimioterápicos que han habido desde que yo empecé hasta ahora pues han sido brutales, ¿no? Pero no deja de ser quimioterapia. La quimioterapia sabe que son venenos que le estamos metiendo a los niños, que tienen el problema de que destruye lo bueno y destruye lo malo, ¿no? Los avances que están yendo hasta ahora están yendo perfectos, porque ya te digo, no se han cambiado los protocolos a pesar de que ha habido otras innovaciones de tratamiento que ahora explicaré. Pero por eso los protocolos por ahora no se están cambiando al tema de inmunoterapia o tema de trasplante, carticel y cosas de estas que ahora explico, porque los resultados son muy buenos, un 90% es muy bueno. Y los niños lo toleran bien, en general, no tienen muchas complicaciones, ¿no? Entonces, yo poco a poco les voy informando, y eso es importante, sí informarles a nivel de la población, porque muchas veces cuando oyen esa palabra, lo primero que sabes que en este mundo tenemos los familiares enterados que le dicen, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que vayas a tratar a tu hijo aquí en Canarias? Llévatelo a Barcelona o a Madrid. Y los de Madrid le dicen, pero ¿cómo es posible que te esté tratando en Madrid? Llévatelo a Seattle, en Estados Unidos, ¿no? Y no, actualmente todos estos tratamientos son protocolos universales. De la misma manera que el mismo protocolo que estamos usando aquí lo están utilizando en Seattle como en Barcelona o en Madrid. Eso quiero que lo sepa bien la gente. Lo único, como dije antes, que no se puede hacer aquí es el trasplante halogénico. Y yo soy el primero que de una vez que el niño se indica ese trasplante, el trasplante de un donante, a partir de ahí la Seguridad Social se encarga de hacer de todos los gastos y de todo, para que vaya a Madrid, al Niño Jesús, o a Barcelona, que son los centros de referencia para estos trasplantes para niños, fundamentalmente. O sea que todas las ramas de tratamiento están cogidas. A mí me gustaría, lo que dijimos antes, que aquí se hiciera el trasplante, y hay otro procedimiento de inmunoterapia que también es novedoso, que es el carticel. Carticel, para que lo entiendan los telespectadores, es utilizar tu propia inmunidad
contra el cáncer, contra la leucemia. ¿Qué hacemos? Pues los linfocitos tuyos, que son las células de defensa de tu cuerpo, los extraemos del paciente y se les pone, para que lo entiendan, como una especie de receptor. Los linfocitos son las células inmunes, las más inteligentes que hay, las que defienden nuestro cuerpo. Se les pone un receptor fuera, en el laboratorio, y luego se lo vuelven a reinfundir, y esos mismos linfocitos, con ese receptor, se unen a la célula cancerígena y la destruyen. Futuro totalmente, ¿no? Y eso se está haciendo en el Negrín, pero para mayores de 15 años. Y los casos nuestros los tengo que enviar o a Madrid o a Barcelona, ¿no? Entonces son procedimientos novedosos que también están ahí, todavía están en toda la inmunoterapia, está todavía muy en mantilla, hay que ver casos y hacer ensayos clínicos, muchos más ensayos clínicos para ver los resultados y a ver si de esto consiguen desbancar a la quimioterapia, ¿no? Que eso sería el futuro, ¿no? Estabas hablando, justamente estaba haciendo retrospectiva lo que estabas hablando, de ese, el típico enterado que te dice, no, recauda, vete a televisión, a promoción, recauda dinero para tu hijo, mándalo fuera. Luchada. Eso, es que hubo el boom ese, como bien dices tú, entre que informan más, confunde médula ósea tal con lo demás. Y después, no, lleva a tu hijo porque en Estados Unidos, tal. Y lo que dices tú, en España, en Canarias se puede tratar sin tener que trasladarse fuera. Todos esos medios están aquí y pueden estar aquí si nos los proponemos. Es más, si encuentran un donante en Seattle, en Estados Unidos, compatible con ese DNI del paciente, el niño no se tiene que ir a Estados Unidos. Lo que se traslada es... se les trae allí al donante y se manda y la aquí. médula no la manda aquí al niño Jesús a Vallebrón. Eso es una cosa que no lo saben, porque muchas veces la recaudación es porque no, es que me tengo que ir a California, al San Jude o al Monte Sinaí. No hace falta que usted se vaya al Monte Sinaí. Allí se les trae al donante y luego se hace el trasplante aquí, sin problema ninguno. Y justamente por lo que estamos hablando, y también otro pensamiento mío. Si tenemos como referencia esos dos centros, estamos hablando de Madrid y Barcelona, no puede llegar a haber sobresaturación a veces en situaciones de que, lo que hablamos antes, ya no solo la sobresaturación de que todos los pacientes tienen que ir a acabar allí, estamos hablando de sobresaturación de pacientes, estamos hablando, lo que hablamos con anterioridad, el traslado total de una familia, un año, a veces un año mínimo, en ocasiones un poquito más, o meses, tal. Estamos trasladando todo el entorno de un niño, tal. No, en lo que lleva, ya no solo a nivel Canarias, no ha habido ningún ministro de Sanidad. Ya vamos un poco más allá, como en tu caso, que también lo hablaremos. Tú has escrito una carta al Parlamento Europeo. En cuanto a sanidad, hablando de Europa, nadie se ha planteado una reestructuración en cuanto a sanidad, ya oncológica en este caso, hematóloga en este caso, pero en general nadie ha hecho un estudio de si nos estamos quedando mal y vamos muy mal encaminados. Ninguno. De hecho, somos una zona ultraperiférica, estamos, como digo yo, al lado de África, no al lado de Albacete, ¿no? Entonces, se debería de considerar eso, ¿no? Sobre todo por el tema de los traslados, porque es que hoy en día sí es verdad que existe una serie de centros de referencia que se llama, que recogen la mayor parte de los casos clínicos, y eso es importante también porque así no se desperdigan los casos, ¿no? Y eso no está mal, está bien, porque así ya se tiene más perspectiva a la hora de ver los resultados en cuanto a los tratamientos y todo esto, ¿no? Y por eso es bueno que vayan a Madrid, efectivamente, o a Barcelona. Lo que pasa es que también debería haber un centro de referencia aquí, por una zona ultraperiférica, no habría ningún problema. Por ejemplo, el nuestro, ¿no? Debería de considerarse por ser ultraperiférico, ¿no? Y de hecho ya lo somos un poco, ¿no? A nivel de todas las islas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que las autoridades tienen que sopesar bien y efectivamente hay veces que no solamente es por ser centro de referencia. A veces yo he tenido que esperar a enviar un niño allí por sobresaturación o bien por falta de personal u otros motivos, ¿no? Y esto no puede esperar. Es que eso es lo que vamos, que ya creo que hablamos antes, ya de por sí los niños y sus familiares están sufriendo. Estamos hablando de días, semanas, meses y a veces nada, porque también vamos a hablarlo contigo, en su momento también me lo comentaste.
decir fechas. Es lo que lo hablamos. ¿Quién es capaz de decirle a una persona vas a vivir un mes, vas a vivir un año, vas a vivir 2 años? No, eso es absurdo. Eso yo es algo que jamás, y por toda la experiencia que llevo en todos los años trabajados, jamás he podido decir a ningún padre que me lo ha preguntado, cuando ya a lo mejor el niño, ya todas las balas de la recámara las hemos utilizado y ya pues lo tenemos que pasar desgraciadamente a paliativos, ¿no? Que a veces pasa, me lo preguntan y yo le digo, yo es que no te sé decir eso depende de la fortaleza de cada niño y yo me he llevado sorpresas bastante importantes a lo mejor pues tú dices que no va a durar mucho y sin embargo por la fuerza y la fortaleza de cada niño aguantan lo indecible, ¿no? Entonces yo no podría nunca poner una fecha en ese aspecto, ¿no? Jamás lo he dicho. Y esos son los milagros, para mí, que existen, ¿no? Los milagros de la naturaleza, ¿no? Pero lo que dices tú, los milagros de la naturaleza y a veces la fuerza y también que la gente lo sepa. A veces, y es una expresión que digo, nos cogen esos enanos, nos dan cacalletón sin tocarnos, de su valentía, incluso a los propios padres, hay muchos niños que los padres, como bien dices tú, ¿cómo le explico a los padres que trata cómo celebrarlo? Y te coge un niño pequeñito de 7, 8, 9, 10 años y se sienta con los padres y te dice, exacto, vamos a dejar que avance, vamos a tratarnos y todo, que eso es lo primero que se renan a los padres. No, y es que además estos niños que están sometidos a muchos procedimientos, ¿no? Y bueno, y ahora de lo que hablaste antes, ¿no? Antes no existía el Propofol, por ejemplo, ¿no? Que es una droga que ayuda pues a sedar a los niños para todas las técnicas que tenemos que hacerle, como los pinchazos intratecales y todo esto, ¿no? A los niños no les gusta que se los pinche. Y me acuerdo que esto antes que era horroroso porque lo teníamos que agarrar, a veces hasta amarrar con sábanas porque el niño se mueve. Entonces yo le tengo que poner con una aguja fina el tratamiento directamente en el sistema nervioso central, como la epidural que se le pone a las mujeres, pinchar por ahí, meter el tratamiento por ahí. Tú imagínate un niño que está continuamente moviéndose así, ¿no? Entonces ellos están acostumbrados a crear un escudo, un mecanismo de defensa frente a todas estas adversidades y maduran antes. Esa sensación, lo que dices tú también, pasada de niño a hombre o a mujer, de niño a niña, a hombre o mujer, en cero, como por eso, por esa madurez de ellos mismos decir, yo quiero vivir, exacto, yo no quiero que mi padre sufra, que fue también como referente la Lucía y Estefanía, lo que dices tú, eran 2 niñas luchadoras, 2 niñas que hasta su último resuello solo quería cumplir un sueño por los demás niños que te acompañaron durante ese tiempo y son un referente también que la gente tenga claro de que tenemos que tomar como referente y tenemos que escuchar a los niños. Exacto. Tenemos que escuchar lo que a veces decimos, no, son tonterías, pero los niños nos dan muchas veces nos dan que pensar, pues te van a hablar con muchos de ellos en situaciones como esta, que tú te quedas planteando. A lo mejor tú te planteas de una situación y el niño te da la vuelta y te dice, coño, yo no me había planteado de esa manera, y te hacen darle un enfoque diferente a la situación. Sí, no, está clarísimo, ¿no? Y a mí me han enseñado mucho a lo largo de toda, y me han dejado a veces asombrado de cómo se comportan, de cómo luchan, ¿no? Ante la adversidad. Y por eso a mí me gusta tener empatía con ellos, ¿no? Me gusta estar con ellos, me gusta que no se encuentren, no sé, como encerrados en una habitación de un hospital, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, ya tengo mis años, ¿no? Pero me encanta jugar a la Play con ellos, online, desde mi casa, desde el hospital, o bien desde sus casas, ¿no? Y tener esa empatía por ellos porque es algo muy importante, ¿no? No son niños que están ahí, que muchas veces, sobre todo cuando llegan a la edad adolescente, preguntan, oye, ¿por qué estoy aquí? Porque los niños no son tontos, ¿no? Los niños se dan cuenta, ¿no? En un principio pues vamos hablándole poco a poco, ¿no? También yo hablo con los padres, ¿no? ¿En qué momento podemos decirle esto y lo otro, ¿no? Al principio yo no le digo la palabra, ¿no? Ni cáncer ni leucemia, eso nunca lo he utilizado al principio, pero luego poco a poco ellos van preguntando, y más ahora en la era de internet, que los adolescentes están todo el día en internet, se enteran de todo, ¿no?
son muy listos. Como yo digo, doctor Google, o los tiene a ellos, vamos, ya no le preguntan al médico, van a doctor Google, pone la palabra o ven una palabra rara en un informe que a veces no significa nada malo, sino una palabra técnica que usan ustedes, y lo ves, ya tengo algo malo, lo ves buscando ahí y dices tú, no, vamos por partes, y sobre todo eso, lo que dices tú, empatizar. Empatizar, y llega lo que tenemos este domingo, esa necesidad de manifestarnos, de manifestarse, porque yo doy fe, yo dentro de mis posibilidades quiero estar ahí, porque ya es como humano, ya la historia de por sí, aparte de ser padre, como ser humano que soy, me gustaría, si no surge nada grave, estar ahí. ¿Por qué esa necesidad? ¿Qué apoyo has recibido? ¿Y cómo va a ser todo eso? Porque la gente nos vaya escuchando cómo va a ser el domingo, cómo va a ser el itinerario, qué tipo de apoyo has recibido, cómo lo has podido organizar. A ver, yo quería hacer una manifestación en vista de que bueno, la diplomacia no ha servido, se dice pronto, en 8 años, ¿no? Y mira que ha pasado consejero de Sanidad durante todo este tiempo, ¿no? Y entonces ya después de este año, porque yo me había ilusionado, sinceramente, te lo digo, Vidal, cuando salió la primera licitación en enero del 2022. Y dije, bueno, me parece que la lucha ya tiene sus frutos, ¿no? En la plataforma de contratación del Estado ya estaba todo, la promesa de Ángel Víctor Torres de que en el primer cuatrimestre de este año, del 22, iba a solventarse todo el tema de la dirección facultativa, de la selección de empresas, etcétera, etcétera, y que seguramente empezaría a construir la torre ya a finales de este año. Pero esta vez la segunda licitación que ha aparecido ahora este mes pasado, y yo ya desconfío, ya no me fío, ya no tengo esa alegría que tuve en enero, porque dejaron pasar todo un año sin solventar esos problemas que yo creo que ellos podían haberlos solventado, porque eran problemas burocráticos, administrativos, ¿no? Chorradas, vamos. Y no entiendo cómo tampoco hacen caso, dada la urgencia que existe, de los grupos de la oposición cuando les comentaba de hacerlo por la vía de urgencia, ¿no? No, por la vía ordinaria. ¿Qué significa la vía ordinaria? Que vamos a estar otra vez en 2023 igual. Seguramente esto hasta finales de 2023, o a lo mejor, vete tú a saber, principios de 2024, no va a empezar la construcción de la torre infantil, porque ya vamos a tener los mismos problemas burocráticos, vienen unas elecciones de por medio, y no sé lo que va a pasar. Y ya eso lo viví en el 2017, con lo del cambio de gobierno, ¿no? Entonces, a pesar de que sacaron la licitación, y ellos lo sabían, el consejero de Sanidad actual, antes de la manifestación, muchos me han preguntado si la iba a desconvocar y todo esto, y no, porque no me fío, porque como ha pasado lo de enero de este año, y no han hecho nada, absolutamente nada, porque han vuelto a convocar la licitación por una filtración de Canarias 7 en verano de este año. Si no llega a salir esa noticia del Canarias 7, ¿qué hubieran hecho? Y ahora parece que lo han hecho todo, no sé, con un matiz electoral, o no sé por qué. Por eso no me fío, y yo creo que ya está bien. Yo creo que ya esto de dejar pasar todo un año, más otro año, el 2022 y 2023, y no considera prioritaria ya de una vez por todas la salud de nuestros niños, eso me hace ir para adelante con la manifestación. Y si tengo que hacer otra en marzo del año que viene, la hago. Entonces va a ser una manifestación que no va a ser gente detrás de una pancarta. Mi intención era plantearla como una manifestación fiesta infantil, donde van a haber una carroza de música, van a haber papahuevos, van a haber batucadas, van a haber payasos, actuaciones, etcétera, durante el trayecto, ¿no? Y, o sea, que por eso quiero que lleven toda la ciudadanía de Las Palmas, de toda la isla, incluso en Tenerife, y lo he dicho en la televisión de Tenerife, si pueden venir, porque va a ser una fiesta, un pasacalle, va a ser como un carnaval. Y luego cuando lleguemos al parque, eso será, saldremos a las 10 de la mañana desde la Plaza Belén María del Puerto, y llegaremos al Parque Santa Catarina. Fíjate que es el mismo recorrido que la cabalgata infantil o la carroza del carnaval infantil, ¿no? Y llegaremos al Parque Santa Catalina, y ahí habrán también
unas actuaciones de payasos, cuentacuentos, vendrán los superhéroes, un poco para divertir a nuestros niños, ¿no? Hacerlo un poquito protesta, pero también fiesta para la familia y para los niños. Va a ser una manifestación familiar. Siempre estamos acostumbrados a que van solo los grandes y tal, es un encuentro familiar, es un encuentro de familias con niños en su situación, con niños que ya no están y los padres van a estar, y personas que dentro de la situación no nos hemos visto en esa situación y queremos apoyar. Va a haber de todo. ¿Qué apoyos has recibido para esto? Aparte de tu lucha, de tu constancia, de tu llamada, ¿quién te ha apoyado? ¿Quién ha dicho tú, jolines? He levantado el teléfono, me ha dicho que sí, y van a estar ahí. ¿Qué apoyos has recibido para que la gente más o menos sea consciente de que sí hay gente que se preocupa, aunque hay otras que ya lo hemos hablado, que ni una nota de prensa? Eso lo vamos a dejar ahí porque ya eso es para pensarlo ellos, que lo piensen ellos, que en su conciencia quede la situación en la que están nuestros pequeños. Pero ¿de quién has podido recibir apoyo y decir, coño, por lo menos alguien me ha escuchado después de tanta lucha, tantos medios? Sí, hay gente que me ha escuchado. Hombre, de entrada yo estaba solo durante estos 8 años, salvo ya el 13 de mayo del 2022, justo el día del niño hospitalizado, inauguramos una nueva asociación, que es la Asociación Maktub, en la que personas encantadoras pues se han unido a mí y gracias a ellos pues bueno, he tenido el apoyo pues de mucha gente, ¿no? Empresas, personas dentro del ayuntamiento en cuanto a permisos para conseguir todo esto, porque yo no sé si a mí solo o con un padre que lo hacemos los dos solos no hubieran hecho caso, ¿no? Y eso ha influido importantemente, ¿no? En el apoyo de esta asociación frente a esto. Lo que sí es verdad es que poco apoyo, como dije antes, del personal sanitario, que no lo entiendo y sigo sin entender, ¿no? Esos comunicados del Colegio de Médicos o de la Sociedad Canaria de Pediatría. Pero bueno, yo creo que entre todos además, empresas como por ejemplo la de la carroza, encantado, siempre sin ánimo de lucro, sin cobrar muchas de ellas, o sea, sí he encontrado bastante apoyo, ¿no? Y luego a nivel de redes sociales, vamos, es que eso es un sin parar, ¿no? Es que continuamente que vamos a estar ahí, vamos a defender los derechos de nuestros niños y tal. Otra cosa es lo que pase el 6 de noviembre, a lo mejor me lleva una sorpresa. Te da una sorpresa buena, hay que ser positivos, hay que ser optimistas y tras lo que llevas, tras esta lucha que llevas, vamos a ver, va a ser súper buena y desde aquí ya animamos a todo el mundo que el domingo de mañana, de irse al campo, de irse por ahí. Pero van a pasar bien y además yo lo que quiero es que van a venir televisiones, la televisión canaria, televisión de Tenerife, esto va a ser televisado. Yo lo que quiero es que ya de una vez, entre todos, le pongamos la voz a nuestros niños, que son los más indefensos de la sociedad, ¿no? Que se merecen por su derecho a la salud, ¿no? Y que ya de una vez por todas estos señores que se han puesto ahí en el pedestal no miren para otro lado, sino que miren, oye, esto es verdad, o sea que aquí la ciudadanía se está preocupando, ¿no? Está luchando por sus hijos, vamos a hacerles caso ya de una vez, que llevamos ya 8 años, que ni caso, ¿no? Y ese es el propósito principal de esta manifestación, que esta gente vuelva a la cabeza y se dé cuenta de que no, perdone, aquí estamos nosotros, que somos el pueblo y nosotros exigimos que a nuestros niños se les trate merecidamente como se tiene que tratar, sobre todo en cuanto a su salud. Y que por una vez por todas se les escuche, que se les dé voz, que es lo que hemos dicho siempre, ya que ellos, como dices tú, no pueden hablar, que haya personas que le den voz a estos niños. Carlos, siempre es un placer compartir contigo, aunque sea por esta situación, pero siempre vamos a seguir dando voz y dando caña. Que esto sea una realidad, que por estos niños y estas niñas que ya no están y por los que lo están pasando, que los de arriba espabile, que los de arriba salgan de su burbujita, como digo yo, que se metan las botitas y bajen al barro y sepan lo que están pasando. Que vamos a luchar por sus hijos. Esta familia, que puede pasarle, que es lo que estamos hablando antes, como no te ha pasado, pero te puede pasar en tu entorno, vamos a solucionar los problemas antes de que pase y ser preventivos. Lo dicho, siempre es un placer, seguro nos volveremos a ver pronto y ya tú lo sabes, que cualquier cosa, aquí estamos. Encantado cuando quieras. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores, espero que con este ratito que hemos pasado con Carlos, haber abierto un poquitito de cabecitas, un poquitito de salir, como digo yo,
ya no solo los sanitarios, sino la sociedad en general, salir de nuestra burbuja y que se den cuenta de lo que están pasando nuestros pequeños aquí, al ladito de nuestra casa, en nuestra isla, que ya no miremos fuera porque, lo siento, en ocasiones miramos más fuera que dentro, sin saber en la situación en la que se encuentran nuestros pequeños, invertimos fuera. Yo no digo que no invirtamos, pero empecemos a compartir, empecemos a ser conscientes de que lo que estamos en estas islas también necesitamos a veces inversión sanitaria, que nos olvidamos de los niños. Lo dicho, espero que con esta entrevista haber abierto muchas mentes y si no surge ningún inconveniente, el domingo estaremos en la manifestación y a ustedes les emplazo al próximo jueves. Muy buenas noches.